¿Y quién es el que posesiona? De acuerdo a la norma constitucional, la Asamblea Nacional, pues. Y no puede el Consejo de Participación Ciudadana, cuando nombra, por ejemplo, al superintendente de bancos, posesionarlo, porque están arrogándose funciones que no las tienen. O sea, está en un plan de provocación, de lo cual se sirve el gobierno para debilitar a la Asamblea y provocar un incidente, para que la gente se olvide de que no hay que comer, de que son unas navidades pobres, de que está creciendo nuevamente la pandemia, de que no se cumple con las ofertas de campaña, de que inaugura obras que no han sido hechas por él. Entonces, circo. Los romanos inventaron esto, pan y circo, pero con la diferencia que en Ecuador solo hay circo, no hay pan. ¿Qué pasó cuando hubo el juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana en la época que presidió el Consejo el cura Tuárez? Se fueron contra los 4 miembros. ¿Quién salió a defender que por qué no se fueron los 7 y por qué fueron solo 4? O sea, la vaca se olvida cuando fue ternera, donde además de eso sí no dicen nada. Está presidiendo el Consejo de la Judicatura una persona que vino de una terna que no era la correcta, vino de la terna de la Asamblea Nacional. Y nunca, por norma constitucional, de acuerdo a lo que dice la Constitución, puede presidir el Consejo de la Judicatura nadie más que aquel que venga de la terna de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Murillo está arrogándose funciones, es un delito. El que cae todo el mundo y dice, bueno, no pasa nada, que siga. O sea, es el Ecuador dado al diablo. Aquí lo que hay es un cruce de intereses disfrazado de juridicidad. O sea, el tema, porque hay que ir más allá de lo que sucede. ¿Quién puede decir en el Ecuador? Lo primero, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido una institución que ha funcionado de manera eficiente y que ha actuado con diligencia, con prontitud, para asumir las obligaciones más importantes que le da la Constitución. Cuando uno ve los órganos de control y las principales instituciones del Estado, sencillamente vivimos una etapa absolutamente anormal. Todos están prácticamente prorrogados en sus funciones. Y si han sido designados de forma irregular, tardía, que incluso deja muchas dudas. Pero viene el siguiente razonamiento. En estos actos, que son actos que toman órganos colegiados, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrado por 7 miembros, por 7 miembros. Cuando toma estas decisiones, ¿toman los 7 por unanimidad? No toman por unanimidad. Entonces, al no tomar por unanimidad, no puede usted responsabilizar a los 7 miembros de algo que por acción o omisión dejaron de hacer los que controlan el Consejo a través de una mayoría que cada vez se la ve más al servicio de los intereses del gobierno de turno, del Ejecutivo, del gobierno de Lazo. Entonces viene el tema, pero se preguntan, ¿por qué no los destituyeron a los 7 y solo a los 4? Porque los 3 no se han sumado a las decisiones que han tomado los otros miembros, prácticamente los tienen ahí de figurones, pero sin tomarles en cuenta para absolutamente nada. ¿Quiénes tienen que responder? Los 4. Entonces ahora quieren armar un lío por ese lío. Segundo, en esto hubo una acción de protección. La acción de protección, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución, dice que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos o omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Entonces viene el tema. ¿Qué es lo que violó la Asamblea Nacional con una votación enorme que los mandó a la casa a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuál fue la violación? Que el debido proceso. Pero si la Corte Constitucional ya aclaró en su sentencia correspondiente de que el debido proceso no rige en su integralidad de un juicio político, porque eso rige para un tema que está sometido a un control jurídico mediante órganos jurisdiccionales. O sea, el tema es muy claro. En un juicio político, de control político, no rige de esa manera este tipo de normativa.
Pero hay una cosa, el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, la potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Entonces, esto es importantísimo lo que acabo de decir. Es importantísimo. ¿Por qué razón es importante? Porque de esta manera vemos que, por ejemplo, cuando se analiza qué es la competencia, qué es la jurisdicción y qué es la competencia, entonces tenemos una cabal comprensión de qué estamos hablando. ¿Y a qué me refiero? Que en el caso concreto de estos jueces, yo no hago distinción de ningún caso. La competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre diversas cortes, tribunales y juzgados en razón de personas, territorio, materia y grados. O sea, ¿cómo puede ser que un juez ordinario de cualquier naturaleza, que puede ser un juez de lo civil, un juez de lo penal, un juez de tránsito, un juez de lo que sea, conozca sobre una violación supuestamente inconstitucional de todo un órgano, el principal órgano, la principal función del Estado, porque la principal función del Estado no es el Ejecutivo, sino el Legislativo, y que con una simple resolución, con un simple pronunciamiento, vote abajo toda una decisión de una función del Estado. Entonces esto viola exactamente lo que dice el artículo referido, el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los jueces no tienen especialización en materia constitucional. Este artículo de la Constitución merece que se le haga cambios o que se lo aclare, para efectos de que se entienda de que esta potestad de tomar a su cargo el resolver acciones de protección, esto le corresponde a jueces, siempre y cuando estos jueces tengan competencia y tengan conocimientos de forma especializada en materia constitucional. Porque de pronto es un juez de cualquier parte del Ecuador, no va a decir ningún nombre porque suena peyorativo, el que toma una decisión y tira abajo lo que le viene la regalada gana. Yo vengo reclamando años que debería haber dentro de la estructura de la Corte Constitucional jueces de primer piso, de primer nivel, que incluso deberían estar regados a nivel nacional, a nivel de las capitales de cada provincia, para que allí se aborden las acciones de protección, pero por jueces que dependan de la Corte Constitucional, en razón de que incluso con esta sugerencia, cualquier decisión pueda ser apelada ante la Corte Constitucional y no necesariamente incoar una acción extraordinaria de protección, sino que sea un trámite normal, pero que sean jueces con conocimiento constitucional, que no hagan lo que les viene la regalada gana. Y no me refiero solamente al caso de esta destitución de los miembros del Consejo de Perpetuación y el conocimiento que tuvo el juez de la Concordia sobre esto. Es a todos los temas. O sea, nos estamos acostumbrando que un juez de cualquier cantón del Ecuador, por ahí lo topan y hace lo que les da la gana. Este mecanismo tramposo debe desaparecer. En cualquier lado y a favor de cualquier persona. Yo no hago distinción. No hago distinción. Cuando yo, por ejemplo, opino, claro, sí. Debe desaparecer, pero eso significaría entonces que, por ejemplo, esta acción de protección que fue aceptada, ¿tendría que ser legal? A ver, él no tenía competencia pues, en función del tema territorial. Y lo que no tiene competencia carece de eficacia jurídica, punto. Se acabó. Carece de eficacia jurídica. Entonces, pero además, esto no debería ser. Voy a poner un ejemplo por si acaso alguien se me confunda. Yo, por ejemplo, cuando digo que Jorge Glass debió concederse la prelibertad, yo no me amparo, ni me acojo, ni me apoyo en el pronunciamiento que hizo ese juez que se pronunció sobre ese tema. No. Yo me amparo y me acojo en la norma jurídica. ¿En cuál norma? Que el Código Penal anterior, que contempla la absorción de penas, la pena mayor absorbe la pena menor, entonces no se pueden sumar 6 años de un delito más 8 años,
sino que se tiene que la pena de 8 años absorberla de 6, y dentro de la de 8 años ver cuánto tiempo ha estado en la cárcel. Y como ya se tiró abajo el tema de la sentencia del caso Singue, pues sencillamente ya no hay razón para seguir demorando la prelibertad. No porque sea partidario de Glass ni de la Revolución Ciudadana ni de nadie. Es un tema, yo no me apoyo en el pronunciamiento del juez que tomó sobre este tema. A mí no me parece que las acciones de protección prácticamente las pueda tomar cualquier juez de la República en cualquier parte. Esto no puede ser. Voy a poner un ejemplo. La Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, suspende por 30 días a Fernando Villavicencio. Con razón o sin razón, ellos verán cómo motivan su resolución y la queja que tuvieron respecto de este asambleísta. Viene un juez de Quito, del Cantón Quito, y vota abajo la resolución de la Asamblea Nacional. Pues esto es absolutamente irregular. Entonces la acción de protección tiene que tener un marco, trazar la cancha de la acción de protección. No puede manejarse una acción de protección de esa manera. No se la puede manejar. Y respecto de esto también hay la otra cuestión, que la dicen, porque esto está mezclado, no sé si me permite pasarme al tema, que también dicen, ¿cómo puede ser que el presidente de la Corte Nacional envió la terna para la asignación del Consejo de la Judicatura, que de acuerdo a la Constitución, el presidente nato del Consejo de la Judicatura es el que es elegido de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Entonces, sí, solamente tenemos de este mismo tema rapidísimo. Sí quisiera saber, digamos, justamente lo que le preguntaba, si al final queda legal esta acción de protección. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede con la designación de los vocales suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana por parte de la Asamblea Nacional? ¿Es legítimo lo que están haciendo? Pero es legítimo, porque ya están hechas las elecciones, y entonces le posesionaron a Gina Aguilar Ochoa, y quedan por posesionar a Laín Molestina y a Graciela Estupiñán. Punto. Son los suplentes de los que son destituidos. ¿Y quién es el que posesiona? De acuerdo a la norma constitucional, la Asamblea Nacional. Pues. Y no puede el Consejo de Participación Ciudadana, cuando nombra, por ejemplo, al superintendente de bancos, posesionarlo, porque están arrogándose funciones que no las tienen. O sea, está en un plan de provocación. De lo cual se sirve el gobierno para debilitar a la Asamblea y provocar un incidente para que la gente se olvide que no hay que comer, de que son unas navidades pobres, de que está creciendo nuevamente la pandemia, de que no se cumple con las ofertas de campaña, de que inaugura obras que no han sido hechas por él. Entonces, circo. Los romanos inventaron esto, pan y circo, pero con la diferencia que en Ecuador solo hay circo, no hay pan. Entonces, no sé si me permite continuar con lo otro o seguimos con lo mismo. Sí, por favor, continúe, estimado doctor. En el caso del Consejo de la Judicatura, el tema es clarísimo. La Constitución dice que la terna para la elección del presidente del Consejo de la Judicatura, que viene de la terna del presidente de la Asamblea Nacional de la Corte Nacional de Justicia, la remitirá el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tienen que discutir? Hoy de mañana le escuchaba un abogado que decía, obviamente entrevistado por los canales tradicionales, y decía es que el máximo órgano de la Asamblea es el Pleno, y al ser el máximo órgano de la Asamblea el Pleno, el presidente no debe mandar la terna. Pero se olvidan, por ejemplo, de que cuando a Gustavo Yal lo nombraron, él vino de la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Ramírez, pues, Carlos Ramírez. Y cuando nombraron a María del Carmen Maldonado, fue electa de la terna que envió la doctora Paulina Aguirre. Entonces ahora se acuerdan de pronto que es el Pleno el que tiene que tomar la decisión. ¿Y por qué no se acordaron antes los medios de comunicación, los periodistas, que son los que están metiendo jurungo en el tema? ¿Por qué no se acordaron? ¿Y por qué no dijeron, no argumentaron en esa época? Entonces ahora, porque ven que van a perder el control de la judicatura, donde además de eso sí no dicen nada. Está presidiendo el Consejo de la Judicatura una persona que vino de una terna que no era la correcta, vino de la terna de la Asamblea Nacional. Y nunca, por norma constitucional, de acuerdo a lo que dice la Constitución, puede presidir el Consejo de la Judicatura
nadie más que aquel que venga de la terna de la Corte Nacional de Justicia. El señor, el doctor Murillo, está abrogándose funciones, es un delito. El que cae todo el mundo y dice, bueno, no pasa nada, que siga. O sea, es el Ecuador dado al diablo. Y luego en este caso, que no sé si me permite saltarme un poquito, que dicen que, Sí, claro, doctor. que el pleno, que esto, que el otro. O sea, es otro tema que es ridículo. Y este doctor que tuvo la entrevista hoy con Pinargot, me parece que fue, no Pinargot, sino con Artieda. O sea, que él va a desconocerlo al presidente de la Corte y no sé qué y no sé cuánto. A ver, en primer lugar hay una cosa que hay que pararle coto en el Ecuador. O sea, en este país todo está en función de videos o de grabaciones de radio, de sonido. Es un delito. O sea, ¿cómo puede ser que la gente saque, que claro que debe haber dicho eso posiblemente, y parece que sí lo dijo el doctor Saquicela de la Corte Nacional de Justicia? Pero, o sea, se puede exhibir el producto de un delito, que es intrometerse en la vida privada de una persona, como una prueba para descalificarlo. O sea, ¿de qué vivimos? O sea, esto está descalificado por incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, por numerosos tratados e instrumentos internacionales, por nuestra normativa nacional. O sea, no les da vergüenza. Todos tengo el audio, tengo el no sé qué, yo le filmé, yo le grabé, aquí está. ¿Qué es esto? O sea, aquí todos nos podemos grabar y todos podemos estar metiéndonos en las cosas que la gente dice. O sea, es terrible. Entonces, una pugna por ver cómo se lo descalifica al presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque él tiene el derecho, que incluso lo ejerció mal, yo lo critiqué en este medio, Periodismo en Llamas, que cuando mandó la terna para la Corte, de él como presidente de la Corte Nacional de Justicia, para que ahí se elige el presidente del Consejo de la Judicatura, envió a 3 personas relacionadas con la Universidad de la SUAY, lo cual era de muy mal gusto porque él también tiene relaciones con la Universidad de la SUAY. Entonces busque pues tres distinguidos profesionales del derecho de algunos sitios del Ecuador, no va a buscar solamente del sitio donde él está querenciado allí. Entonces yo lo critiqué, pero es el derecho que él tiene. Además, hay un viejo principio del derecho que dice, cuando el sentido de la norma es claro, esto lo dice el Código Civil, no cabe interpretación alguna. O sea, si la Constitución dice que la terna le enviará al presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué hay que discutir? Nada, nada. Lo que hay que discutir es, si quieren decir que el Pleno es el que tiene que mandar, pues entonces los que jalaron son los que elaboraron la Constitución de Montecristi. Punto, así de sencillo. ¿Quieren corregir? Tienen que corregir eso vía reforma constitucional, que ya se corrigió, dicho de paso, porque se cambió el sistema de designación de autoridades del Consejo de la Judicatura en el gobierno de Correa, que ellos metieron ese proyecto. Y nadie se dio cuenta de esto de que el presidente de la Corte es el que envía la terna. Métenlas de andar, pues sáquenlas de andar, pero no atropellen con interpretaciones antojadizas, como las que pretenden. No, es que yo ya desconozco lo que ha hecho y no sé qué, y por dignidad tiene que irse a la casa y no sé qué. O sea, un juego político, perdón, yo quiero mucho a los perros, no quiero decir ya perro, pero un juego político realmente de muy baja calaña. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Ecuador? O sea, cómo se lucen a ver si los toman en cuenta para algo, candidaturas o designaciones o lo que sea. Y es lo que buscan. Pero respeten a las demás funciones. Respeten a las demás funciones del lado que estén y salvo que estén violando la Constitución o la ley de manera flagrante, que sí lo han hecho en algunos casos. Si no, tiene que respetarlo, tiene que haber el respeto entre las funciones del Estado. Porque ese intento que siempre hay del Ejecutivo de siempre de tomarse el control de todo. O sea, nos declaramos incompetentes. Medio llega un presidente de la República, el que sea, la primera pregunta, ¿tenemos control en las Cortes? No, tenemos que hacer algo para tener control. La Fiscalía está con nosotros. No, tenemos que cambiarla. ¿El Contralor está con nosotros? No, tenemos que ver cómo el Consejo de Persuasión o los que nombren, tenemos que cambiar. O sea,
O sea, no pueden manejar el país si no tienen el poder omnímodo. O sea, no pueden manejar el país si no tienen de hecho, no de derecho, la calidad de monarcas. El monarca tenía todos los poderes, claro, podía hacer lo que le dé la gana, pero acá tiene que haber pesos y contrapesos en la democracia. Vengan de donde vengan, vengan de donde vengan. Entonces todo eso tiene que vérselo. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.